Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a la enseñanza de temas relacionados con el área médica. En esta ocasión te encuentras en nuestra serie de videos dedicados al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. No te olvides de revisar las listas de reproducción dedicadas a este tema. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Puedes suscribirte utilizando el botón que se encuentra debajo de la descripción del video. Te invito a hacerlo ahora. En esta ocasión vamos a solucionar los siguientes 4 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020 correspondiente al área 2. Encontrarás la primera y tercera parte de los reactivos en la lista de reproducción dedicadas a este tema. Como siempre, te enseñaré algunas estrategias para abordar cada reactivo, te daré algunos tips y conforme sea necesario haré un breve repaso de lo que hay que saber para darle solución al problema que se nos presenta. Vamos entonces a continuar con la sexta pregunta de la guía. ¿Cuál de las siguientes es una característica distintiva de los organismos con fecundación externa? Inciso A, presentar gametos iguales. Inciso B, producir gran cantidad de gametos. Inciso C, producir pocos descendientes. Inciso D, fecundar la mayoría de los gametos. Esta es una pregunta correspondiente al tema 3.3.2, aspectos generales de la reproducción sexual. Este es un reactivo de conocimientos. Entre las opciones existe una que se sale completamente del tema, 2 que son características de la fecundación interna y una, la respuesta correcta. Una de estas opciones incorrectas es muy cercana a la respuesta correcta, por lo que es importante que aprendas a identificar esta jerarquía de opciones. Esta estructura es común en los exámenes de opción múltiple, en donde casi siempre hay una opción, entre comillas, tonta, una opción incorrecta pero apegada al tema, una opción apegada al tema pero que sirve de distractor, ya que es muy cercana a la respuesta correcta, y evidentemente la respuesta correcta. Vamos primero a dar un repaso del tema y luego a revisar las opciones. La fecundación es un proceso biológico de reproducción sexual en el que dos gametos diferentes, un ovocito u óvulo y un espermatozoide, se unen para restablecer el número diploide de la especie y así formar un nuevo organismo con la información genética completamente distinta a la de sus progenitores. Existen dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. La principal diferencia entre ellos es el ambiente requerido para que la unión de gametos ocurra satisfactoriamente. La fecundación interna ocurre dentro de una cavidad, por ejemplo el útero, en donde las condiciones de pH, nutrientes y temperatura favorecen el éxito de la unión de gametos. Para ello, los organismos llevan a cabo la acción de copulación, en el que el organismo masculino transfiere sus espermatozoides al organismo femenino. En la fecundación externa, como su nombre lo indica, la unión de gametos ocurre en un ambiente externo al organismo, casi siempre en un ambiente acuoso. En este caso, los organismos liberan sus gametos al exterior en un proceso llamado fresa o desove. Contrastando ambos tipos de fecundación, en la fecundación interna se forman pocos gametos en comparación con la fecundación externa, en donde se forman muchos gametos. A pesar de esto, la tasa de fecundación en la fecundación interna es mayor en comparación a la de la fecundación externa, ya que casi el 100% de posibles uniones entre gametos en la fecundación interna se logra gracias al ambiente restringido donde se lleva a cabo. No es así en el caso de la fecundación externa, en donde el ambiente en el que se liberan los gametos es muy amplio y por ende la tasa de fecundación es inferior a la cantidad de uniones posibles. En la fecundación interna, la tasa de supervivencia de cigotos es mayor comparado con la tasa de supervivencia en la fecundación externa. Esto quiere decir que si en la fecundación interna se fecundan 10 pares de gametos, probablemente sobrevivan 9. Por el contrario, si en la fecundación externa se fecundan 10.000 pares de gametos, sobrevivirán menos de la mitad. Aún así, la cantidad de descendientes es menor en la fecundación interna que en la fecundación externa, donde a pesar de haber menos supervivencia, la cantidad de descendientes logrados es mucho mayor. Entonces revisemos las opciones. Inciso A, presentar gametos iguales, descartado, ya que la fecundación es un proceso de unión de dos gametos diferentes. Inciso C, producir pocos descendientes, también descartado, ya que como acabamos de ver, a pesar de que la tasa de supervivencia de cigotos es baja en la fecundación externa comparado con la fecundación interna, aún así, la cantidad de descendientes logrados es mucho mayor en la fecundación externa debido a la gran cantidad de gametos liberados. Inciso D,
Fecundar a la mayoría de los gametos, descartado. Debido a la inmensa cantidad de gametos liberados y principalmente el ambiente en donde se liberan, la tasa de fecundación es muy baja en comparación con la fecundación interna, en donde gracias al entorno restringido se fecundan la mayoría de los gametos. Entonces la respuesta correcta es, inciso B, producir gran cantidad de gametos. Vamos a la pregunta siguiente. Las leyes de la herencia surgieron a partir de las conclusiones del trabajo de, inciso A, Lamarck, inciso B, Mendel, inciso C, Darwin, inciso D, Morgan. Este reactivo es bastante curioso, ya que es posible descartar dos opciones solo con conocer la estructura del temario. Como puedes ver, el tema 5.2.1 y 5.2.2 del temario oficial, Lamarck y Darwin pertenecen al tema de evolución. Si estás familiarizado con el temario, recordarás que el tema que se está preguntando es anterior al tema de evolución, por lo tanto podemos descartar el inciso A y el inciso C por no pertenecer al bloque temático del reactivo. Quedan entonces las opciones inciso B, Mendel e inciso D, Morgan. Ahora recordemos las aportaciones de estos científicos. Gregor Mendel descubrió los principios básicos de la herencia mediante sus experimentos de cruza de chícharos. Gracias a estos experimentos, Mendel demostró los patrones de herencia de las variaciones genéticas mediante dos leyes de la herencia. Por otro lado, Thomas Morgan demostró que los factores de herencia de Mendel se encuentran físicamente en los cromosomas, esto gracias a sus experimentos de cruza de moscas de la fruta, en donde además sentó las bases para demostrar la herencia ligada al sexo. Entonces, claramente, inciso D, descartado, y la respuesta correcta es el inciso B, Mendel. Este reactivo pertenece al tema 4.1, Trabajos de Mendel y sus principios de la herencia. Pasemos al siguiente reactivo. Si al revisar cromosomas en el microscopio encontramos un cuerpo de Barr, se trata de un cromosoma, inciso A, de un individuo masculino, inciso B, metacéntrico, inciso C, acrocéntrico, inciso D, de un individuo femenino. Como te podrás dar cuenta, las opciones claramente están divididas en dos temas diferentes, el inciso A y D pertenecen a uno y el inciso B y C a otro. Revisemos primero el tema al que no pertenece el reactivo. Los cromosomas se clasifican por la posición de su centrómero en metacéntricos si el centrómero se encuentra en medio, dando lugar a brazos de la misma longitud, submetacéntricos si el centrómero da lugar a que uno de los brazos de las cromátides sea ligeramente más corto que los otros, acrocéntricos si el centrómero se encuentra más cercano a los telómeros, dando lugar a brazos cortos y a brazos largos, y telocéntricos si el centrómero se encuentra en uno de los extremos. Como te puedes dar cuenta, el inciso B y C son incorrectos, ya que no concuerdan con lo que se pregunta en el reactivo. Ahora veamos un repaso del tema 4.2.2, herencia ligada al sexo, específicamente la parte de determinación cromosómica del sexo. El sexo cromosómico se establece al momento de la fecundación, y es el espermatozoide que determina el sexo de la descendencia, ya que es el único gameto capaz de llevar consigo un cromosoma Y. Si el producto de la fecundación es XY, el sexo cromosómico será masculino, y si el producto de la fecundación es XX, el sexo cromosómico será femenino. En el caso del sexo femenino, al heredar dos cromosomas X, uno de ellos se condensa e inactiva en el periodo embrionario, dando lugar al corpúsculo de Barr, que puede observarse en el microscopio como un fragmento de cromatina compactada pegada a la cara interna de la membrana nuclear en células femeninas. Con esta información, el inciso A es incorrecto y la respuesta correcta es el inciso D, de un individuo femenino. Pasemos a la siguiente pregunta. La insulina sintética obtenida mediante la inserción de un plásmido en E. coli es un caso exitoso de la aplicación de la inciso A, bioremediación, inciso B, ingeniería genética, inciso C, bioinformática, inciso D, bioquímica celular. Revisemos las definiciones de estas opciones. La bioremediación es un proceso biotecnológico de recuperación de áreas naturales en donde se utilizan microorganismos, hongos o enzimas para este fin. Entonces, inciso A, descartado. Ahora pasemos a la definición de bioinformática.
La bioinformática es una subdisciplina de la biología y las ciencias computacionales que se encarga de adquirir, almacenar, analizar y diseminar la información biológica, en gran parte correspondiente a las secuencias de ADN y aminoácidos. Entonces, como acabamos de ver, inciso C, descartado. Ahora revisemos el concepto de bioquímica celular. La bioquímica celular es la ciencia que estudia las propiedades, características, evolución, ciclo de vida y la interacción de la célula con su entorno. Como te puedes dar cuenta, inciso D, descartado. La respuesta correcta para este reactivo es inciso B, ingeniería genética. Evidentemente, este reactivo pertenece al tema 4.3, ingeniería genética. La ingeniería genética es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética de un organismo. En la tecnología del ADN recombinante se utilizan enzimas para fragmentar cadenas de ADN de una célula que luego son insertadas en otra célula, en donde se unen para formar una nueva cadena. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte. Compártelo en redes sociales y mucho éxito en tu examen.